nuestra carátula es... Ok, thank you very much. Ok, estamos nosotros en el 48 aniversario de nuestra institución educativa, ¿no? La hemos celebrado muy bonito y estuvo bien y muchos chicos participaron y ya la misma me va a enviar una lista de todos los que participaron y lo han hecho muy bien. Yo desde acá muchas felicitaciones a aquellos chicos. Vamos a subir unos puntos adicionales en su evaluación, ¿correcto? A ver, vamos a ver por acá. ¿Mm? Ah, el 15º tema dice teoría de la tectónica de placas. Quiero recordarte, la primera clase que nosotros hicimos en este bimestre fue la geósfera, o sea, el estudio interno de la Tierra. Y tú sabes que la geósfera estudia la parte sólida de la Tierra, es decir, hacia abajo, corteza, manto, núcleo. ¿Tú te acuerdas de eso, cierto? Corteza, manto y núcleo. Esos son estudiados por la geósfera. El segundo tema fue básicamente la que hablamos sobre la teoría de la deriva continental. ¿Te acuerdas? ¿No? ¿Cómo se originaron los continentes? Eso fue anunciado por, eh, Alfred Wegener, ¿correcto? Eso, hablamos cómo se originó los continentes cuando todos estaban juntos, ¿no? Y luego se separaron hasta tener los continentes actuales, ¿no? Es decir, aparece el origen de los continentes. Ahora vamos a hablar por qué se mueve la Tierra. El profesor dijo que la Tierra se mueve como 50.000 veces al año. Y muchos de esos ni siquiera notamos nosotros, ¿no? Claro que hay movimientos muy fuertes como el terremoto de Haití y otros terremotos que puedan ocurrir, ¿cierto? Pero vamos a entender. Para entender eso, primero vamos a recordar, uy, profesor, ¿y esto? Fíjate tú, esto es la Tierra. Escúchame bien, ¿eh? ¿Estás viendo acá de marrón las placas? Sí, profesor, acá aparece el continente sudamericano, ¿no? Sí, y por acá debe estar Europa, sí, sí, sí. Pero acá hay unas grietas. Esas grietas, en el fondo parece que estuvieran quemándose, ¿no, bro? Sí, quiere decir que en el fondo hay magma, rocas incandescentes. Y ese magma quiere salir por cualquier ruptura y por eso se ve. Y cuando sale se produce el volcán, ¿cierto? ¿Estamos? Ya, eso es en el fondo de la Tierra, ¿ok? Vamos a hablar de eso, a ver. Y lo que está ahí de marrón son placas, son como bloques de rompecabezas, ¿correcto? Y cuando se unen, está ahí, ¿no? Y igual se está viendo eso. A ver, vamos a empezar con nuestro estudio. Profesor, la teoría de la tectónica de placas. Teoría tectónica de placas. Entonces, fíjate tú. ¿Estás viendo esto de marrón? Sí, profesor, ese es un bloque. Acá hay otro bloque, hay varios bloques, ¿no? Profesor, acá está Perú, mira, acá está Perú, esto es Perú, ¿cierto? Y esto es Chile. Y usted dijo, profesor, que aquí es la zona, correcto, de mayor actividad sísmica en el mundo. Ay, sí, profesor, y nosotros estamos ahí, claro, pero no hay que temer porque, mira, la naturaleza es tan linda que nosotros tenemos la cordillera de los Andes. En el caso del Perú, la cordillera está pegada al litoral, o sea, al mar, ¿no? Y tiene tres ramales, ¿no? Cadena occidental, cadena central y cadena oriental. Pero en el caso de Chile, la cordillera se está saliendo y se está yendo a la Argentina, por eso queda una franja. Es decir, en Chile los movimientos telúricos son más fuertes, más o menos de grado 8. ¿Qué, profesor? Sí, el sismo de anoche fue de grado 5.1, ¿cierto? En el Callao, ¿no? Mira, 5.1, digamos, ni a 6, pero asustó a muchos limeños, ¿no? Entonces, en el Perú ha llegado a 7,5, ¿correcto? El terremoto último ha llegado a 7,5. Es 7,5, ni siquiera 8. En Chile, normalmente los movimientos son de grado 8. Por eso que en todo Chile todas las construcciones son antisísmicas. En el Profesor, caso ¿le del puedo Perú es preguntar muy algo? poco. Sí. Yo sé que mi papá es chileno y yo he vivido los terremotos y los temblores que hay en Chile.
Por ejemplo, había una vez donde había un terremoto muy fuerte, pero la casa Ujú, de mi papá siempre nos pedía que nos paráramos en la columna, ya que en la ujú. columna es donde no se puede derrumbar, o sea, todo se puede derrumbar, pero ahí siempre va a estar firme. Por supuesto. Muchas gracias por tu intervención. Lo que pasa que su compañera acaba de decir que sí, en Chile la ley dice todas las casas tienen que ser antisísmicas. ¿Qué quiere decir antisísmicas? Están muy bien construidas desde la base para evitar justamente que se caiga la casa y provocar accidentes, porque se sabe que es un terreno altamente sísmico, como en el Perú. Correcto. Claro que en el Perú no tenemos esa consideración de tener construcciones antisísmicas. Son muy pocas las casas que tienen construcción antisísmica. Muy bien. Entonces, mire usted, señor, señorita, acá se produce esto. Entonces, profesora, entonces yo quiero saber por qué las placas se mueven. Claro que sí. Vamos a hacer. Ah, te hablaba de Haití, ¿no? ¿Te acuerdas? Este es el mar del Caribe. Acá se encuentra Cuba, acá se encuentra Jamaica y acá está Haití. ¿Correcto? Haití. Esa isla se llama la isla de la Española, ¿no? Entonces, la mitad de la isla es Haití y la otra es República Dominicana. Y están ubicados en el mar porque son islas, ¿no? República Dominicana. Ahí fue el terremoto. Hace más de 200 años que no hay terremoto. En el año 2010 hubo uno y hace algunos días hubo otro. Por No, eso que tú ves en en la 2007. televisión, no, 2010. Entonces, este movimiento ocurrió ahí, ¿cierto? Y pues ahora te tienen que estar preparando, como tu caso, ¿no? Tienes que estar preparados. Y ya nos han anunciado que todos tenemos que estar preparados. Lo que ocurrió en el Callao entre ayer y hoy son fuerzas que se van diluyendo, pero nadie dice que puede ocurrir un movimiento muy fuerte, ¿no? Eso no podemos hacer nada con la naturaleza, pero sí tenemos que tener prevención, o sea, estar preparados, ¿correcto? Muy bien, en tu mochila tienes que incluir tu mascarilla, tienes que incluir, obviamente, el alcohol, ¿no? Que es muy importante, ¿no? Sigamos. Bien. Profesor, usted habló de esto. Mira, por eso, atento acá, ¿ya? Usted dijo hace rato que la geósfera, ¿cierto? Estaba dividida entre corteza, ¿se acuerda, profesor? Sí, claro que me acuerdo. Corteza, manto, ¿cierto? Claro que sí, ¿no? Y núcleo. Correcto. Cuando empezamos la clase, profesor, esto es estudiado por la geósfera, ¿cierto? Cuando empezamos la clase, usted nos mostró la Tierra, pero con unas grietas abajo, ¿no? Sí, y yo te dije que era el magma, que era rocas incandescentes. Acá está el magma, ¿ve? ¿Estás viendo? ¿En qué parte se encuentra el magma, profesor? En la pirósfera, en el manto inferior. Acá está, ¿no? Y esto es rocas minerales totalmente incandescentes. Entonces existe una fuerza interna, así, hacia arriba, esta es la fuerza interna que sale desde la Tierra, ¿correcto? Esta fuerza interna expulsa el magma hacia, ¿no? Por los lugares, por donde quiera, ¿no? Pues, grietas, ¿no? Son rupturas, por ahí quiere salir por cualquier lugar, ¿no? Y sale, 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 y cuando sale a la corteza, ¡pum! Volcán, ¿cierto? ¿Sí? Perfecto. Esto se da en la pirósfera. La pirósfera se conoce con el nombre de, pero se llama así pirósfera porque es la capa de fuego por este elemento del magma. ¿Está bien? Esta fuerza interna es contraria a la fuerza de gravedad, ¿correcto? Esta es la fuerza de gravedad y es contraria a esa fuerza. ¿Estamos? Quiero que me escuches una cosita, por favor. Aquí entre la corteza y el manto existe, chicos, existe unas fuerzas que están acá. Así mira, correcto, así mira. ¿Estás viendo? Van de esta manera, ¿ya? Estos se llaman las fuerzas convectivas. ¿Qué, profesor? Sí, se llaman las fuerzas convectivas, que son fuerzas internas, ¿correcto? Estas fuerzas internas se conocen como fuerzas convectivas. ¿Ya? ¿Estamos? A ver, fíjate tú, esas son las fuerzas convectivas. Las fuerzas convectivas permiten el desplazamiento de las placas tectónicas. Oiga, profesor, un momentito, yo no sé dónde están las placas. Las placas están acá, pues mira, acá están las placas. Estas son las placas, ¿está bien? Ahí son como tremendas rocas.
realmente esas placas en el planeta hay como 12, ¿ya? Entonces son inmensas las placas, ahí están las placas, ¿está bien? Entonces aparecen las fuerzas convectivas y mueven la placa, ¿correcto? Al mover la placa va a haber una fricción, es decir, esta placa se va a chocar con la otra placa, ¿cierto o no, chicos? Al chocarse, producen como 5.000 a 6.000 bombas atómicas abajo. Entonces eso se llama hipocentro, epicentro, y luego vienen las ondas de movimiento, las ondas expansivas, ¿correcto? Esto se llama epicentro, y lo que ocurrió, donde ocurrió el choque se llaman hipocentro. Entonces, estas son las ondas sísmicas, ¿no? Esto viene desde la corteza y se mueve, por eso sentimos nosotros. O sea, el desplazamiento de las placas tectónicas, porque son placas tectónicas, es por efecto de las fuerzas convectivas en el fondo de la Tierra, ¿correcto? ¿Me has entendido, cierto? Las fuerzas convectivas son las que van a permitir el desplazamiento de las placas tectónicas. Al desplazarse, chocan. Ese choque provoca los sismos. ¿Está bien? Perfecto. Ya que entendió eso, ahora, lo que está chocando son los bordes, ¿cierto? El borde es el que choca. Al chocarse los bordes, hay tres tipos de bordes que vamos a estudiar. ¿Está bien? Ya. A ver, yo pregunto, ¿te acuerdas cuando esa niña le preguntó a su mamá, ¿por qué hay movimientos sísmicos? Y la mamá le dijo otra cosa, ¿no? Yo tengo una pregunta. Si a ti alguien te dice, ¿por qué existen movimientos sísmicos? ¿Qué dirías tú? Ah, porque te portaste mal. No, no, no dirías eso, ¿no? Tú dirías, es que en el fondo de la Tierra, las placas tectónicas se mueven a consecuencia de qué? ¿De la existencia De, de qué? de las fuerzas convectivas. Correcto, de las fuerzas convectivas. Muy bien. ¿Ya? Si no existieran fuerzas convectivas, no van a mover las placas, ¿no? Y no habría choque, todo estaría sin movimiento. Pero ya sabes que en el planeta todo tiene movimiento, ¿cierto? Muy bien, continuamos entonces. A ver, continuamos. Es la razón entonces. Profesor, acá están las placas que usted está mencionando, ¿sí? Sí, efectivamente. Mire, uy, cuántas placas hay en el planeta. Ojo, no son continentes, son placas. Mm. Profesor, acá está la placa de Nazca que usted mencionó. Sí, esta placa está en el Océano Pacífico y choca con la placa sudamericana donde está Perú, o sea, América del Sur. Ese es el lugar, obviamente, donde hay tantos movimientos telúricos. Mm. Pero ojo, la placa de Nazca está en el océano, por eso se llama oceánica. O sea, no tiene nada de tierra, pues, no, no, la placa de Nazca está en el océano. Lo que pasa es que la tierra está al fondo, porque en el océano también hay montañas, ¿no? Abajo, en el océano hay montañas. Pero eso es la placa de Nazca porque está en la parte oceánica. La placa de los Cocos también está en la parte oceánica. La placa del Caribe también está en la parte, o sea, son tres placas oceánicas. Y la placa sudamericana, profesor, no, ella está en la parte continental. Hay placas mixtas, por ejemplo, acá está África y el Océano Atlántico. Esa es una placa mixta, ¿no? Tiene parte continental y parte marítima, por eso es placa mixta. La placa de Nazca es placa oceánica. ¿Está correcto? Bien, y así hay como 12 placas en el mundo. Continuamos. Fíjate tú. Profesor, escuche usted. Primero, esta teoría de la tectónica de placas, ¿ya? ¿Por qué dirá tectónica, no, profesor? Mire, escucha, este estudio aparece más o menos en 1960 y se le denomina teoría de la tectónica de placas o tectónica global. ¿Por qué? Tectónica de placas o tectónica global, ¿por qué? Porque el planeta, ¿no? O sea, de manera global, todo tiene placas. ¿Y qué pasa con esas placas? No están inertes, no están ahí paraditas, sino se están moviendo, ¿cierto? Y se van a mover porque abajo las que les mueve, la que provoca el movimiento, son las fuerzas convectivas, ¿cierto? Y profesor, la geología es una ciencia
y parte de ella estudia los movimientos que se producen en la corteza terrestre, o sea, producen los temblores, ¿no? Es estudiado por la tectónica. ¿Quién estudia los movimientos que producen en la corteza terrestre? La tectónica. No estoy diciendo la tectónica de placas, no, la tectónica es la que estudia los movimientos que se producen en la corteza. ¿Está bien? Ahora dices de placas. ¿Por qué dices de placas? Porque es obviamente la parte superficial, la parte donde pisamos, esa es la litosfera, ¿ya? Y en este caso, fíjate tú, acá estás viendo el planeta y está dividido por sectores, ¿no? Esos sectores se llaman placas. Placas litosféricas, porque habla de las placas de la corteza, o placas tectónicas, placas litosféricas o placas tectónicas. ¿Está bien? Ya está. Ok, profesor. En conclusión, la tectónica es la que estudia los movimientos que produce la corteza terrestre. Sí, 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 sí. Muy bien. Y acá están las placas, mira. Están las placas de placas filipinas, placa de San Juan de Puca, placa de los Cocos. Esto es oceánica, profesor, sí. ¿No? También tengo la placa de Nazca, que es oceánica. La placa del Caribe, que es oceánica. Placa sudamericana, acá está América del Sur, mira. Pero combina, ¿no? Entonces esta es placa sudamericana, ¿no? Donde está Perú y obviamente el océano. Placa africana, mira, acá está el continente africano y tiene agua, por lo tanto es mixta. ¿Está bien? Mira, Australia, esta es Australia, esto es Australia. Entonces la placa es placa australiana, ¿no? Placa norteamericana, ¿ves? ¿No? Placa euroasiática, placa de la India, ¿no? Placa de Antártida. Ah, bien, pero son varias placas, sí, ¿ok? Empezamos a estudiar entonces. Fíjate tú, ¿quién fue el que estudió la teoría de la tectónica de placas? Bueno, mucha gente, Harry muchos científicos Chapman estudiaron, Hess. muchos estudiaron, pero obviamente, escúcheme bien, ¿ya? Hubo, por ejemplo, un americano llamado, a ver, ¿quién lee este nombre? Harry Hammond Hess. Un alumno me dijo, profesor, Harry Jamón Hess. ¿Qué? Harry ¿Sabe Hammond. jamón de queso? No, es Hammond. Harry Hammond Hess, ¿no? ¿Sí? ¿Estamos bien? Bueno, Sí. los alumnos que estudian William inglés, Jackson los Moore. alumnos que estudian inglés lo pueden pronunciar bien, ¿no? Harry Hammond Hess. Él es americano, nacido en los Estados Unidos. Y mira, está explicando la teoría del continente de la placa, ¿cierto? Y él fue apoyado para que, de alguna manera, por los estudios de William Hudson Morgan y de John Tucson Wilson, ¿no? Él es americano, saludado por el presidente de los Estados Unidos, y él es canadiense. Entonces, estos dos científicos impulsaron con sus estudios, pero Harry Hedman Hess fue el que obviamente impulsó la teoría de la concepción de la teoría de la tectónica de placas. Correcto. Y eso ocurrió en 1961. ¿Ok? Mira lo que dice. Afirmaron que la corteza está compuesta por gran mosaico de placas. Lógico, tienen placas. Que se desplazan sobre el manto superior. Correcto, sobre la astenosfera, ¿no? Sí, se desplazan por ahí. Las placas de la superficie terrestre interaccionan, o sea, se chocan mutuamente a lo largo de sus fronteras o bordes. Claro, los bordes son los que se van a chocar, ¿no? Y van a ocasionar, obviamente, deformaciones en la corteza, ¿no? Van a originar cordilleras, pueden originar fallas, ¿no? Pueden originar volcanes y fosas marinas. Claro, ese choque provoca, ¿no? Por favor, apague el micro. Provoca cambios en la corteza, ¿correcto? Dice así, la fricción entre los límites de las placas dan origen diversos movimientos sísmicos. Claro, el choque, la fricción entre el borde de las placas originan los movimientos sísmicos, ¿no? Perfecto.
Por eso dice, ¿no? El movimiento sísmico ocurrió en el Callao, ¿no? Ocurrió a 34 metros de profundidad. ¿Ves? Está dando la dimensión, ¿cierto? Perfecto. Existen tres tipos de placas. Placas oceánicas. ¿Por qué se dice oceánicas, profesora? Porque no tienen nada de continente. Están en el océano. Como la placa de Nazca, la placa de los Cocos y la placa del Caribe. Placa de Nazca está en el océano, placa de Cocos está en el océano, placa del Caribe está en el océano. Se llaman oceánicas porque no tienen par de continentes, agua, ¿no? Ah, ya. Y se llaman placas continentales porque no tienen nada de agua, ¿no? Están en la parte del continente. Están en la parte de la litosfera, que es el continente, ¿no? ¿Cierto? Ejemplo, la placa arábiga o la placa de Arabia, ¿no? Que es solamente cuando no hay agua ahí, ¿cierto? Toda la parte continental. ¿Está bien? Ok. Placas mixtas. Ah, es la combinación, profesor. Parte continental y parte oceánica. Sí, de eso se trata. ¿Ok? Y en tres tipos de placas. Oceánicas, continentales y mixtas. Continuamos. Profesor, usted dijo, cuando las placas se chocan, lo primero que se chocan son los bordes. Eso ocasiona los sismos. Por favor, atento. Fíjate tú. Estos bordes de las placas se van a chocar, van a friccionar, ¿correcto? Friccionar es un choque, pero no fricción. ¿Está bien? Entonces existen tres tipos de bordes de placas. Los bordes constructivos, destructivos y los pasivos. ¿Qué quiere decir un borde constructivo? ¿Ok? Va a construir. Se va a dar, obviamente, la construcción de dorsales. ¿Ok? Fíjese usted, por favor. El borde que está acá, este borde de las placas, entre la placa pacífica y la placa de Nazca, hay un borde. Se van a chocar y obviamente las fuerzas van a ir en sentido opuesto, que se va a ver así. ¿Correcto? Ahí. Al hacer eso, en la parte interna de la Tierra aparece una fuerza, ¿no? Así como el que está acá, ¿viste? Acá las placas se están separando, mira. Y van a permitir el crecimiento de la cordillera. Ahí. Eso se llama divergente. Cuando existen dos fuerzas opuestas, divergente. Di de dos, divergente. ¿No? Bien, otro. Tenemos los destructivos. Quiere decir de que se va a destruir la litosfera a consecuencia de la subducción, o sea, la colisión de las placas. Existe acá una placa, viene una placa así, ¿no? ¿Sí? Y la otra también viene así. O sea, hay un choque de placas. En la primera viene separación de placas. Se llama divergencia. Ahora es un choque de placas. Se llama convergencia. Correcto. Bueno, al chocarse las placas, una de ellas, ¿no? La fuerza interna de la Tierra hace que la cordillera crezca acá. Y que ocurra un espacio vacío y se producen las fosas. ¿Correcto? Eso se llama convergente. Divergente, convergente. Y la transformativa es porque ocurre una falla ahí en la Tierra. Okay. Vamos a estudiar cada una de ellas. A ver, vamos a ver. Primero. Borde divergente. Si dice divergente, es porque aparece una fuerza interna, ¿correcto? Que va contrario, o sea, así. Se aleja el borde, ¿correcto? Ahí se aleja de la placa 1 y de esta otra placa también se aleja, provocando obviamente que se divida, ¿no? Se divorcie estas placas, se separen las placas. A separarse, mira, acá abajo están las fuerzas convectivas, hay una fuerza interna que se impulsa aquí. ¿Sí? Y provoca las famosas dorsales submarinos, cuando estamos en el fondo océano, dorsales submarinos, y si estamos en la corteza, crecimiento de la corteza. ¿Estamos?
Acá se eleva y aparece la montaña dentro del océano, se llama dorsal submarino. Y fuera del océano se llama crecimiento del sistema orográfico. ¿Ok? O sea, cordilleras. Esto es cuando aparecen dos fuerzas contrarias, o sea, hay alejamiento o separación, ¿no? Eso se llama aducción. Aducción. La aducción es la separación de dos placas, dando origen al dorsal o a la cordillera. ¿Ok? Mira, ven, en el fondo oceánico, acá están las fuerzas internas, se desvían una respecto a la otra, se desvía, y en el fondo aparece una fuerza interna que impulsa a la Tierra y ¿sí? Si estoy en el océano, fondo oceánico, o sea, dorsal oceánico, y si estoy en la parte continental, cordillera. ¿Ok? Sigamos. Bien. Esto es la aducción, esto es la subducción. ¿Qué es la subducción? Bien, bordes convergentes de destrucción, ¿cierto? Acá era borde divergente, acá era borde convergente. Quiere decir que una de las placas viene en ese sentido, fíjate tú. Se mete, ¿no? Se mete ahí, se mete ahí. Y la otra empieza a subir. O sea, una va a meterse y la otra va a tratar de salir. Por lo tanto, eso se llama cuando obviamente existe compresión de placas. ¿Qué es lo que va a originar? Primero, va a originar fosas, acá fosas marinas, y va a originar vulcanismo. ¿Correcto? Muy bien, esa es la subducción. Ahora, sigamos. La obducción. Obducción. ¿Qué quiere decir la obducción? Cuando chocan los continentes, ¿correcto? Cuando chocan los continentes. Es decir, representa un conjunto de procesos que llevan a las placas de la corteza, ¿no? Colisionarse. Chocan las placas de la corteza. La placa oceánica con la placa continental chocan. Y lo que se producen son sismos, ¿correcto? La colisión. Y obviamente, ¿no? Puede ser en el mar o puede ser obviamente en el desierto. Si eso ocurre, aparece el crecimiento de la cordillera. ¿Sí? Perfecto. Ahora, borde transformativo. ¿Qué quiere decir? Que van a transformar la corteza, ¿correcto? Va a haber un friccionamiento, porque la fuerza va a venir así y la otra viene en este sentido. Entonces, la Tierra se fricciona, o sea, hay una ruptura de la corteza. Como, por ejemplo, la famosa falla de San Andrés. La falla de San Andrés ocurre en los Estados Unidos. Y si tú ves, la Tierra se partió ahí, ¿no? Se partió. No un pedacito, sino es una extensión muy grande. Por lo tanto, eso ha sido provocado por los grandes sismos que ha desgarrado el relieve. A eso se llama la falla de San Andrés, ¿ok? Profe, Sí, ¿y eso afecta a la Tierra? perdón, despacio, no eleves la voz. ¿Cuál es tu pregunta? ¿Eso afecta a la Tierra, profe? Claro, pues todo afecta a la Tierra porque hay un fuerte o un brusco movimiento, ¿Y qué pasa si ¿no? se hunde más, profe? Se puede hundir más, se puede abrir más, ¿no? Eso es porque obviamente en el interior las placas se están chocando. Mira tú acá, esta es la placa continental sudamericana y esta es la placa de Nazca. Yo te dije, acá se encuentra, ¿Y qué pasa si baja más y más, profe? escucha, un momentito, esta es por ejemplo la placa de Nazca y la placa sudamericana. Acá está Perú, ¿ok? Acá está Perú. Un ratito, este es Perú. Perú está entre la placa de Nazca y la placa continental sudamericana, ¿ok? Ahora, la falla de San Andrés ocurrió aquí, ¿cierto? Acá está la falla de San Andrés, pero ojo, su compañero dice, ¿qué pasa si se abre? Nada, se sigue abriendo nada más, ¿no? Y se va a crear una grieta grande, inmensa, ¿no? ¿Y qué, profesor? Por ahí puede salir el magma, pueden Profesor, originarse ¿y qué zonas pasa si volcánicas. la Tierra no tiene temblores o placas en el mundo? No, pero si bajaría eso, toda la energía se acumularía, ¿no, profe? Por supuesto, mira, si todo fuera un bloque, todo fuera un solo bloque,
No habría movimiento, no tendría movimiento telúrico, ¿cierto? No habría movimiento. Sería un solo bloque, pero la Tierra no es así, porque la Tierra se formó por rocas grandes, se formó, vino una roca, otra roca, otra roca. ¿Se acuerdan que tenemos esa teoría, no? Y se juntó, pero en el centro quedó el magma, el material incandescente, eso quedó, tal como yo te mostré el día de hoy, ¿no? Al iniciar la clase. Entonces se formó ahí. Y por las rupturas sale ese magma, quiere salir, quiere expandirse, ¿no? ¿Estamos? Tiene que haber grietas. No puede ser un solo plano como una tabla, no puede existir. ¿Cómo habría sido entonces el origen del planeta? ¿Te das cuenta? Entonces se formó estas placas porque son rocas que se han formado cuando inició la Tierra, cuando hizo su existencia la Tierra. Producto de la fuerza de gravedad, las rocas se juntaron y se formaron pequeños bloques, ¿cierto? Esos bloques están aquí. Entonces son tremendas rocas, ¿no? Son como 12 en el planeta. Algunas que, como te dije, son placas oceánicas, otras son continentales, otras son mixtas. Acá está África, mira, estás viendo, esta es África. Pertenece a una placa que se llama placa africana, ¿no? Toda la placa africana. ¿Ves? ¿Cuál sería la placa más extensa? La placa del Pacífico. La placa no, Esta sí, es, la placa. esta es la placa más extensa que hay, ¿correcto? Muy bien, continúo. Y esa es la Perú, a ver, que... una pregunta. ¿El Perú entre qué placas está? La de la placa de placa sudamericana. Nazca. Ok, muy bien. ¿Ves? Acá está otra vez las placas, ¿no? Ya está. Ahora bien, fíjate tú. Acá es lo que hemos dicho, mira, ve. La placa pacífica, ¿no? Es casi todo el Océano Pacífico, es casi todo el Océano Pacífico. Y parte de Nueva Zelanda, además, está en contacto con 8 placas tectónicas, la más extensa. O sea, la Pacífica es la más extensa. Todo lo que hemos dicho, ¿no? ¿Cierto? Y acá están todas las principales placas que existen. ¿Cuántas placas existirá? Ahí voy a contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 placas aproximadamente, ¿no? Muy bien, chicos, ¿han entendido la clase? ¿Sí? ¿Sí? Gracias. Eso es Ok. cuando va a dar De una pizza, película. de pizza. Gracias, 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 gracias. Muy bien, muy bien. A ver, levanten la nariz. ¿Quién será? Profe, ¿no eran 3? Sí, pero no. Yo te dije que había uno que había expuesto la teoría. A ver. Sí, el que su apellido era Ay, pero Harry. Harry Potter. No, ¿cómo que va a ser Harry Potter? No. ¿Cómo se llama? Harry Hemmings His. Ah, de Harry Jamón. Harry Pues no, Hemmings. Harry Jaimón Kiss, ¿no? Acá está, ¿ves? Uy, 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 ya, se me fue. Acá está. ¿Cómo se escribe? Acá está, pues, ¿no? Uy, me pasé. Harry Edmund Hitz. Acá está. Está viendo, ¿no? Ahí está su nombre. Ya está. Fue apoyado por los demás, por eso se le atribuye todo. Desarrollado por los también Harry Higgins, Morgan Bean y Clarence John Tucson Wilson. Harry ¿cierto? Potter. Pero él fue Harry Edmund Hitz, ¿no? Muy bien. A ver, a leer la siguiente pregunta. Por favor, a ver a quién le decimos. Yo, profesor, ¿podría? ¿Gómez? Gómez, a ver, lea. Ya, profe. Desarrollada por los norteamericanos Harrison. No. Estamos en... Lea la pregunta 1. Allá. Espera. No, profesor, yo sí puedo. Profesor, yo tengo un libro a la mano, profesor, ¿puedo? Un ratito. Va a salir la 2, espérate, a ver, vamos. Ya, mucha demora. A ver, vamos a leer. Ya lea la pregunta 1. Ahí va. Autor de la tectónica de placas, Harry Edmund Hitz, ¿correcto? Profe, autor de la teoría de la tectónica de placas. Ya están, Harry Edmund Hitz. No, Harry Jamón Hitz, no, un alumno me dijo, Harry Jamón de queso. No, Harry Edmund Hitz, ¿no? Bien,
Pregunta número 2. A ver, lea. ¿Qué se muela? Gómez, profe. No la hice la primera, por favor. Gómez, profe. Ya, no, apúrese, ya es demasiado tarde. Ya. Usted puede visitar rápido. A ver, vamos. Siguiente, pregunta 2. ¿Por qué se mueven las placas tectónicas? Ahora, ¿y cómo respondo eso? ¿Por qué? ¿Por qué se mueve? ¿Por qué, Por chicos? las placas. Las Ah, no, placas. Por las fuerzas fuerzas convectivas. convectivas. Excelente, por las fuerzas convectivas. Muy bien, muy bien. Pregunta número 3. Acá dice fuerzas convectivas, ¿ah? ¿Sí? Fuerzas convectivas. Ya. Bien, vamos. Pregunta 3. A ver, a leer la pregunta 3. Ya, profe, venga. ¿Cuáles son las características de placas continentales? Ya, las placas continentales. Vamos a colocar las características de las placas continentales. Atento, ¿ah? Profesor, yo ¿Ya? sé Quintana. Quintana, muy bien, Quintana. A ver, vamos a ver acá. Son más grandes y menos densas. Ya, a ver, acá está. Justo en tu libro está, mira, acá está, ¿ves? Las placas continentales, dijo. Acá está, ¿ves? Son, ¿no? Son, obviamente, son grandes y son menos densas. Esto tengo que colocar. Las placas continentales son más grandes y menos densas. ¿Ya? ¿Ya acabó? ¿Ya? Siguiente pregunta. Vamos, apúrate. Ya, profe, ¿yo puedo ver la siguiente? Un segundito. Ya está. Profe, yo leo la siguiente. Siguiente pregunta. Lea la siguiente pregunta. ¿Cuáles son las características de las placas oceánicas? Uy, Son justo está acostado. menos Son densas. más pequeñas y más densas. Acá está. Las placas oceánicas. ¿Sí? ¿Acabamos? ¿Qué número de pregunta viene? No, profe. Viene la pregunta 5, creo, ¿no? ¿Cuál es la placa tectónica más extensa? Uy, es así difícil, ¿ah? No puedo contestarla. ¿Cuál será la placa más extensa? Ah, la placa del océano del Pacífico. Claro, la placa pacífica. Así es la Está la placa pacífica. Eso lo hemos visto, ¿se acuerdan, no? Eso lo hemos visto, ¿se acuerdan? Sí, profe. ¿Ve? Acá lo hemos visto, está bien, tremenda placaza, ¿no? A ver, ahí está. Acá está, ¿ve? Ahí esta es la pacífica, la más grande. Nomás acá está, ¿ve? La pacífica, esta es la pacífica. Grandaza, ¿no? ¿No se nota bien en inglés todo eso? Ya, profe. Acá está la pacífica, esta es la más extensa, esta es la pacífica, ¿no? La más grande, acá está la pacífica, ¿ves? La placa pacífica. Siguiente pregunta, ¿cuál es? ¿Qué es la subducción? Subducción. Acá está, ¿qué es la subducción? Cuando la placa oceánica se hunde y se destruye por debajo de la placa continental. Ya, a ver, anotamos. Cuando la placa oceánica se hunde bajo de la placa continental. ¿Estamos o no? Cuando la placa oceánica se hunde por debajo de la placa continental. ¿Sí? Ya está. Eso es todo. Eso es la zona de subducción. Cruz. Ya está terminando, ¿cierto? Supongo que Cruz está terminando. ¿Ah? Yo lo veo a Cruz, está jugando, creo. Ya estás escribiendo. ¿Acaba en continental o compresión? ¿Sí?
Bueno, a ver, ya hemos dicho, la zona de subducción es cuando la placa oceánica se hunde y se hunde por debajo de la placa continental. ¿Ya? Nada más hasta ahí, nada más. La otra pregunta es, ¿qué es la abducción? Profesor, se me fue el internet, profesor, y no pude hacer la 2, la 3, la 4 y la 5, profesor. Ah, no se preocupe, eso está arriba, pues en todo su libro, ahí están. Después lo vamos a ver. Vamos a ver, vamos avanzando, vamos avanzando. ¿Qué viene? La La 7 es que es la abducción. abducción. Pero Abducción, acá está. profe, en el libro está abducción con Ah, A. está mal, ahí está mal, pero aducción, ¿qué es? Esta, ¿no? ¿Esta también es, no? A ver, lo vamos a ver ya, porque no sé qué es. Ya, a ver, vamos a ver acá. Acá está en el libro. Dice, ¿qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice? Ya hemos hecho. Autor de la teoría tectónica de placas, Harry, ¿no? Harry Helmont Hitz. Sí. ¿Por qué se mueven las placas tectónicas? Por las Por las fuerzas. fuerzas convectivas. ¿Cuáles son las características de las placas continentales? Más grandes y menos Grandes y densas. menos. ¿Cuáles son las características de las placas oceánicas? Más pequeñas y más densas. Más densas. 5. ¿Cuál es la placa tectónica más extensa? La Pacífica. Placa de Pacífica. La placa pacífica. ¿Qué es la subducción? Cuando la placa oceánica se hunde bajo de la placa continental. Correcto. ¿Qué es la aducción? Es acá. Aducción, ¿ya? Y luego el borde divergente. A ver, vamos a ver a la aducción. Acá nomás está, mira, aducción. Ya, anotamos. Anotamos. ¿Profe, es con A o con O? Ah. Acá. Solo aducción. Ya, escuche. O sea, alusión, ¿no? Es cuando, anotas ahí, cuando existe el choque de placas. Ya. Ya, profesor. ¿Qué dijo, profe? ¿Qué dijo, profe? Es cuando existe el choque de placas. ¿Sí? Ya. ¿Correcto? ¿Qué más viene? La 8 dice que es un borde divergente. Acá está el borde divergente, ¿no? Ya. Es cuando dos placas marinas se alejan creando el dorsal. Dos placas marinas se alejan creando el dorsal. El dorsal submarino. ¿Ya? Cuando dos placas marinas se alejan creando el dorsal submarino. Ya. Siguiente pregunta. ¿Qué dice la siguiente pregunta? ¿Qué es un borde divergente? Profesor, ¿y qué? Acá está, pues, borde divergente es cuando dos placas marinas se están alejando y crean un dorsal submarino. Ya está, profesor. Muy bien, siguiente pregunta. ¿Entre qué placas tectónicas se encuentra el territorio peruano? Entre la placa de Espere, Nazca profe. y América. Espere, profe.
A ver, acá está, dice así. A ver, dice, ¿entre qué placas tectónicas de se Nazca encuentra y el territorio peruano? Sudamericana. Entre la placa de Nazca y La placa sudamericana. Entre la placa de Nazca y placa sudamericana. Entre la placa de Nazca y placa sudamericana. Entre la placa de Nazca y sudamericana. Entre la placa de Nazca y placa que, profe. Sudamericana. Ya, profe. Sudamericana. 10. ¿Qué placas ¿Qué placa tectónicas tectónica? condicionaron para dar origen a la cordillera de los Andes? Lo mismo, la placa de Nazca y la placa sudamericana. La misma respuesta. La 9 y la 10 tienen la misma respuesta. Profe, la 5, profe. Profe, ¿entre la placa de qué? Es la Profe. misma respuesta. Es, De escuchando, Nazca y Sudamericano. la 9 y la 10 tienen la misma respuesta. ¿Qué Pero- quiere decir la 9? A ver, dice así. La placa de Nazca y la placa sudamericana. Profe, la ¿Correcto? 10, ¿cuál es? 10, No, no me está la. escuchando. Por No, favor, profe, ponga silencio. la 5. Por favor, silencio, un ratito. La 9 y la 10 tienen la misma respuesta. Placa de Nazca y placa sudamericana. La 10 igual. Placa de Nazca, placa sudamericana. Ya. Profe, la 5. Ahora, silencio, cálmate. Un momentito, ya te escuché. A ver, vamos a la pregunta 5. ¿Cuál es la placa tectónica más extensa? La placa pacífica. Placa pacífica. Ok, placa pacífica. Ahora escúchenme, por favor. Todos en silencio. Y atentos, atentos, atentos a lo que el profesor va a indicar. ¿Correcto? ¿Sí? ¿Estamos? ¿Ok? Perfecto. Ya, nadie se mueve, ¿ah? No hemos terminado. La 1 es norteamericana. Silencio, por favor. A ver, ¿quién dijo eso para quitarle 25 puntos? A nadie, nadie dijo eso. Muy bien. Silencio, escuchándome. Dice, ¿de qué nacionalidad era Harry Hicks? Pues jamás, silencio, por favor, voy a marcar francés. Menos voy a meter británico, menos ruso, porque yo sé que él nació, obviamente, en un país muy bonito, ¿no? Y a la gente, bueno, no es más bonito que Perú, ¿no? Pero en ese país donde hay grandes oportunidades, ¿no? Pero mejor, hay otros mejores países. Bueno, él está en Estados Unidos, él nació en Estados Unidos, y los que nacen en Estados Unidos se le conoce como norteamericano. A ver, 2. ¿Qué tipo de borde dio origen a la falla de San Andrés? Uy, no lo sé, por eso presta atención. Falla de San Andrés, mira, a ver, ¿dónde está eso, profesor? Ay, Dios mío, falla de San Andrés. Uy, acá está la falla de San Andrés. Dice la falla de San Andrés que hubo una fricción, mira, uno arriba y el otro abajo hubo un choque, ¿no? O sea, una ruptura. Son bordes transformantes, ¿correcto? ¿Ya? Lo que formó la falla de San Andrés. O sea, hubo un gran sismo ahí, ¿no? Bordes transformantes. Quiere decir que yo ahora, dice, ¿qué tipo de origen a la falla de San Andrés? Bordes transformantes, ¿correcto? ¿Sí? Perfecto. Muy bien. Sigo leyendo. Mira, igualito usted va a hacer, ¿no? Cuando le toque hacer solito, usted lo va a hacer. Los dorsales se forman en bordes. Los dorsales, profesor. Ahora, ¿cómo se sus dorsales? A ver, a ver, a ver, a ver. A ver, fíjate tú, por favor, los dorsales. A ver, vamos a los dorsales. Profe, A ver. divergentes. Silencio, por favor, silencio. Ya, acá está. Los dorsales submarinos, me dicen, ¿no? Mire, esto no creo, profesor, porque son fallas, ¿no? Acá, a ver, dice, así dice, ¿no? Por aducción se caracteriza por las dos placas marinas que van alejándose y van formando el dorsal. Van formando el dorsal. Ah, ya, se llama dorsal divergente, expansivo o constructivo.
Ah, ya, entonces es esto, ¿cierto? Entonces yo voy a mi pregunta y digo así, los dorsales, silencio, silencio, por favor. Ahí va, ¿cierto? Perfecto, ¿cierto? Muy bien, 5. A ver, dice, las placas tectónicas. Uy, me falta la 3, ¿no? No he hecho la 3, voy a hacer la 3, ¿ya? Dice, ah, no, ya está, la 3 ya está. No, perdón, es la 2, la 3 no, dice. Las fosas submarinas se forman por en las zonas, las fosas submarinas, a ver, ¿dónde están las fosas submarinas? Esto no es, profesor, acá, fosas submarinas, ¿no? No, sí, las fosas submarinas. Esas son cordilleras, ¿no? Fosas oceánicas, fosas submarinas, allá. Las fosas submarinas, allá, cuando el océano destruye las placas del cordilleras, fosas submarinas. Ah, ya, esto es por la subducción. Ah, ya entendí. Entonces voy buscando abajo y esta es la zona de subducción, ¿cierto? Ah, sí. Entonces 3 sería fosas, es la zona de subducción, ¿correcto? Muy bien, perfecto. Ahora viene la número 5. La C. Ah, la 6, la 5. Silencio, por favor. A ver, las placas tectónicas se desplazan ¿por qué se desplazan las placas tectónicas? A ver, miren, miren, ahí, eso es, ¿cierto? Eso es. ¿Estamos? Sí, ¿Sí? profe, yo le dije la C. Silencio, por favor, silencio. ¿Ya? Pues, Muy bien, muy bien. Ahora, escuchando. Profe, ¿cuál era la número 10? La número 10 ya lo dije. Por favor, silencio, silencio. Silencio, por favor. A ver,